Hay conversaciones que no se rompen por lo que se dice, sino por lo que cada uno siente que está a punto de perder. Crees que la conversación falla porque uno no quiere hablar y el otro insiste demasiado, pero no es eso. He visto esta misma escena en decenas de escenas en coaching de pareja y la he vivido yo también en mi propia piel. Dos personas que se quieren, enfrentadas no por el tema, sino por el modo en que sus cerebros intentan sobrevivir a la emoción. Ella lee silencio y se le activa la herida de abandono. Él lee intensidad verbal y se le dispara la sensación de invasión. Ella piensa que la están dejando sola en medio de algo importante y él siente que si no se calla ahora colapsa. Y ninguno de los dos está viendo la verdad completa. No es personalidad, no es carácter, no es falta de amor, es neurobiología. Son dos sistemas nerviosos regulándose en direcciones opuestas. Y eso es lo que vamos a tratar en el episodio de hoy. Cómo dos cosas que parecen opuestas realmente son dos sistemas intentando regularse sin saber cómo hacerlo. Pero antes de eso vamos con unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte este episodio a coste cero. Escúchalas con atención y aprovecha para darle a seguir, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Volvemos enseguida. Invertir me está sirviendo para algo que nunca había tenido, previsibilidad. Y no hablo de ganar dinero rápido, hablo de saber por primera vez que mi futuro no depende solo de mi trabajo ni de mis horas. En estas semanas la cuenta ha seguido creciendo. Y no es una cifra que me cambie la vida hoy, pero sí cambia lo que imagino para mañana. Invertir me da margen, me da aire, me da opciones, me coloca en un camino en el que cada mes suma y no resta. Y eso, para mi futuro, lo cambia todo. Si quieres ver cómo sería para ti tener un dinero que crece sin pedirte más vida a cambio, entra en el enlace y regístrate. Te van a explicar cómo funciona sin ningún compromiso, ves si eso encaja en el futuro que quieres construir y decides con información que te vale. Hola, soy tu amigo Alberto y hoy vamos a tener una charla necesaria sobre algo que nunca te han enseñado, pero que determina la calidad de tu relación más de lo que te imaginas. Cómo el cerebro de cada uno procesa la emoción, la palabra y la conexión. Si eres un oyente habitual, gracias. Gracias por volver a este espacio. Gracias por convertirlo en un lugar donde podemos hablar de lo que de verdad mueve tu vida y tus relaciones. Y si es la primera vez que llegas aquí, quiero darte personalmente la bienvenida, porque aquí no hablamos desde la teoría fría, aquí hablamos desde la carne, desde lo que he visto una y otra vez en las sesiones de coaching, desde lo que tú vives y desde lo que yo también he vivido. Historias reales, emociones reales, transformaciones también reales. Así que vamos directamente con el episodio. Y quiero llevarte un momento concreto de mi vida, de unas cosa que parece pequeña, pero que abren una grieta si no sabes leer lo que está pasando. A mí me pasó hace como 8 años. Yo necesitaba hablar, tenía como una mezcla de tensión, de miedo, de claridad desordenada y sabía que si lo verbalizaba, si lo ponía en palabras, podría colocar mis emociones en su sitio. Y lo hice. Me senté frente a la persona que quería, respiré hondo y empecé a explicar lo que me pasaba. Y a mitad de frase noté cómo ella cambiaba la mirada, cómo su cuerpo se cerraba, cómo se hacía un silencio, cómo no encajaba con mi necesidad de conexión. Y en mi cabeza apareció un pensamiento que a lo mejor también te suena. Se está alejando, le da igual, esto no le importa. Y la emoción me subió al pecho. Y el corazón empezó a latirme más rápido y sin darme cuenta aceleré mi discurso intentando que ella volviera, para que entendiera, para que sintiera, para que estuviera ahí conmigo. Pero cuanto más hablaba yo, más se apagaba ella. Tiempo después, ya como coach, lo vi con una pareja. Ella entraba en la sesión con las lágrimas en los ojos. En este caso, yo era como ella, porque todos tenemos energía masculina y femenina. Y ella decía, cuando necesito hablar, él se va, si no físicamente se va por dentro. Y él, con voz temblorosa, me decía, no me voy, es que no puedo con tanta intensidad y me bloqueo. Y es lo mismo que le pasó a mi pareja hace años. Son dos realidades opuestas, dos vivencias ciertas y dos sistemas nerviosos tratando de no romperse. Este es el punto de partida del episodio de hoy. Cómo el cerebro masculino y el cerebro femenino procesan la emoción y la palabra. Y lo que te voy a decir ahora no es una opinión, no es un estereotipo, no es una simplificación, es biología. Y es una parte de la biología que si no la conoces te pasas la relación interpretando mal lo que ves. En general, la energía femenina regula hacia afuera y en general la energía masculina regula hacia adentro. Y los dos están buscando exactamente lo mismo, que es bajar la activación emocional. Pero lo hacen por caminos opuestos. Ella, cuando algo le remueve, necesita hablar. No para agobiar, ni para exigir, ni para crear drama. Habla porque le regula, habla porque baja la intensidad límbica, habla porque coloca orden donde el cuerpo siente caos. Cuando empieza a poner palabras, la amígdala se descomprime, la oxitocina sube y el neocórtex, la parte frontal, se activa. Y su sistema nervioso interpreta, voy bien, me estoy entendiendo y estoy avanzando. Pero en él ocurre algo distinto a nivel fisiológico.
Cuantas más palabras escucha cuando ya está emocionalmente activado, más sube su nivel de saturación interna. Su sistema nervioso no oye, me está contando lo que siente. Oye, más estímulo, más presión, más activación. Y su única vía para bajar esa activación es una: disminuir la estimulación, es decir, reducir el input, entrar en modo silencio, en pausa, en distancia, en mirada de túnel. No es una elección consciente, es un reflejo. Y he tenido hombres en las sesiones de coaching diciendo, es como si la cabeza se me llenara de ruido, es como si las frases no entraran, es como si mi cuerpo dijera, para o reviento. Y también he tenido mujeres que lo describen diciendo, cuando no me responde siento que me quedo sola, me da miedo que se desconecte, si no habla no sé dónde estoy con él. Son dos verdades simultáneas y las dos son válidas y las dos son incompletas sin la otra. Recuerdo una clienta que también me decía, cuando empiezo a hablar me siento literalmente mejor, es como si expulsara el malestar. Y su pareja respondía, y yo cuando empiezas a hablar siento que cada frase me tensa un poco más y no sé cómo llevarlo. No es incompatibilidad, es un mapa sin traducir. La neurobiología del habla y la neurobiología del silencio chocan porque cumplen funciones distintas. La de ella, regulación a través de la expresión. La de él, regulación a través de la contención. El problema no aparece porque seáis distintos, sino porque cada uno interpreta el mecanismo del otro como una amenaza para la conexión. Y entonces hay una escalada del malentendido. Ella lee abandono y él lee invasión. Y aquí es donde empieza ese rompimiento, esa ruptura real. No en el contenido, no en las palabras, sino en la interpretación instintiva que cada uno hace del otro. La instintiva, no la consciente. Cuando ella habla desde la necesidad de regularse, busca cercanía, busca presencia, busca un estoy contigo. Y cuando él se apaga, ella no ve biología, no ve saturación, no ve un sistema nervioso intentando no colapsar. Ve distancia y desconexión y peligro emocional. El cuerpo de ella registra el silencio como abandono y se le encoge el pecho y se le tensa el estómago y la mente empieza con conclusiones precipitadas como no le importo o no está o siempre pasa lo mismo, no soy suficiente para que se quede. El cerebro de ella tampoco es capaz de distinguir el no puede hablar ahora con no quiere hablar conmigo. Solo siente que se queda sola en mitad de un incendio emocional. Y del otro lado, cuando ella habla desde la necesidad, él lo que recibe es intensidad. Siente que la emoción sube, que se le exige una respuesta que no tiene, siente que cada frase nueva es otro estímulo que no sabe cómo procesar. Y en ese momento su sistema nervioso registra algo que tampoco es racional, un peligro interno. No peligro de ella, sino peligro de sí mismo, de no saber qué decir, de meter la pata, de no poder arreglarlo, de fallar, de perderse, de no saber sostener la situación. Y el cuerpo de él responde de la única forma que conoce para no explotar, que es reduciendo la estimulación. Y entonces se calla, o mira al suelo, o respira hondo, o cambia de postura, o pide tiempo, o se cierra, y ella interpreta ese gesto como desinterés. Pero para él es autoprotección. Y lo he oído en las sesiones demasiadas veces. Ella llorando, ¿cómo puede quedarse callado cuando estoy sufriendo delante de él? Y él, con la voz rota, diciendo, ¿cómo puedo explicarle que si hablo en ese momento lo voy a empeorar todo? Ella dice, si te vas me pierdes. Pero él dice, si no me voy un segundo voy a explotar. Y ella lee abandono y él lee invasión, presión. Y ella cree que él huye y él siente que ella avanza demasiado. Y ella piensa que él no quiere resolver y él piensa que no puede resolver con una intensidad tan alta. Es un choque de sistemas nerviosos, no de amor. Y yo también lo he vivido. Hubo un momento hace años en una conversación que yo interpreté como algo enorme, que necesitaba hablar lo que sentía que era importante y la otra persona se cerró en silencio. Y dentro de mí se activó como un terremoto que no tenía que ver con ella, sino con mis vivencias pasadas. Y leí su silencio como desinterés absoluto y tardé un montón de días en entender que no tenía nada que ver conmigo, que era su manera de no colapsar. No era un mensaje para mí, no era juicio, no era abandono, no era personal. Y ese día entendí algo que después vi con cientos de clientes. La mayoría de las peleas de pareja no vienen de malas intenciones, vienen de interpretaciones equivocadas. Y para esto una pista buenísima es lo que nos pasa en el cuerpo, lo que pasa en el cuerpo cuando ella habla y cuando él se apaga, y esta parte es clave, porque sin eso sigues creyendo que la otra persona actúa porque quiere, y no actúa porque quiere, actúa porque no puede actuar de otra manera. El sistema nervioso de él y el sistema nervioso de ella funcionan diferentes, se activan diferentes, se desbordan diferente y se protegen diferente. Y quiero que te imagines por un momento lo que ocurre dentro de ti cuando necesitas hablar. Se te carga el pecho, la respiración se vuelve más alta, la mente empieza a buscar orden y las palabras te sirven como un carril para soltar tensión. Cada frase que pronuncias libera un poco de intensidad interna.
y tu cuerpo te recompensa porque baja la activación. Por eso ella siente alivio cuando habla. Es fisiología pura. Pero párate a pensar lo que sucede dentro del cuerpo de él cuando la intensidad de la conversación supera su capacidad de procesarla. El ritmo cardíaco de él sube. Su cuerpo se pone en modo de vigilancia y el sistema simpático se enciende, la amígdala se activa y el cerebro empieza a priorizar una cosa: reducir el estímulo para no colapsar, que colapsar a veces no es callarse, es explotar. Entonces, lo que ella llama apagarse suele ser una de estas tres respuestas fisiológicas. Quedarse congelado, el sistema hace una pausa, no puede avanzar y no puede retroceder, no puede responder. Hay demasiada información, demasiada emoción, demasiada responsabilidad interna. Lo segundo es el silencio absoluto, se calla para no empeorar la situación. Y no es porque no le importe, es por todo lo contrario, porque siente que todo lo que diga va a echar más leña al fuego. Y el tercero es el shutdown, la desconexión temporal. Su mente se estrecha, pierde acceso al pensamiento complejo, no puede argumentar, no puede profundizar y no puede acompañar como querría acompañar. Hubo una vez un cliente que me dijo: Alberto, cuando ella me habla así, siento literalmente como si se bajara un interruptor interno, no lo controlo. Y tenía razón, porque no lo controla. Y había otro cliente que me explicaba: me esfuerzo por escucharla, pero a los 2 minutos mi cerebro ya no es capaz de procesar las frases, solo escucho ruido. Y había una clienta que me decía: yo pensaba que era frialdad, pero ahora veo que es miedo. No a mí, sino a no saber cómo manejar lo que siente. Y esa es la clave. Una reacción fisiológica puede parecer emocionalmente devastadora cuando no entiendes qué la provoca. Y a mí, igual que a ti, también me ha pasado. Cuando yo interpreté el silencio como desconexión, me dolió y después me enfadó. Pero cuando lo hablamos, que no lo hablamos en ese momento, lógicamente, porque estábamos los dos superactivados, lo hablamos después, me describió algo que yo también he visto en las sesiones un montón de veces. No podía procesar nada, era como si mi cuerpo me dijera: párate. No te estaba dejando solo, estaba intentando no perderte dentro de mí misma. Y ese matiz cambia toda la experiencia, porque la pregunta deja de ser ¿por qué no responde? Y pasa a ser ¿qué está pasando en su cuerpo que le impide responder ahora? Y ahí es donde nace la compasión, ahí empieza la comunicación real, ahí desaparece la guerra. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar cuando estamos en dos puntos tan diferentes? Porque hasta aquí has entendido el mapa, dos sistemas nerviosos intentando regularse, uno a través de la palabra y otro a través de la reducción del estímulo. Pero si no sabes esta parte anterior, cada conversación importante se convierte en un choque. Si lo sabes, este es el principio, tomar conciencia de eso, porque puedes construir un puente. Y como siempre en el podcast de Alberto Cartier te voy a dar las herramientas que he visto que funcionan en las sesiones, que funcionan en mi vida y que funcionan en las decenas de parejas que he acompañado. Y no son teorías, son mecanismos que regulan de verdad. La primera herramienta es la regulación previa antes de la conversación. Si necesitas hablar, no empieces la conversación desde tu pico emocional. Tu necesidad es legítima, pero tu intensidad también lo es. Así que si empiezas desde el desbordamiento, el sistema nervioso de él va a entrar en alerta desde el primer segundo. Regúlate tú a ti primero. Haz 3 respiraciones profundas, haz 1 minuto de pausa, camina un poco, ponte la mano en el pecho, lo que necesites para bajar tu ruido interno. Porque cuando lo haces no solo te ayudas a ti, también le ayudas a él a poder estar presente sin entrar en modo de defensa. Esta misma mañana con una clienta, después de meses de pelea con su pareja, paró antes de hablar, respiró, se dio tiempo y él literalmente dijo: así sí que puedo escucharte. No porque ella no tuviera razón antes, sino porque su cuerpo era capaz de sostener la conversación. La segunda herramienta es la conversación por turnos neurológicamente seguros. Y ahora te explico lo que es esto, porque esto transforma a la pareja. Esto es un turno corto donde uno habla y un turno igual de corto donde el otro responde, sin interrupciones, sin acelerar, sin poner caras, sin intentar resolverlo todo a la vez. Si tú necesitas hablar durante 10 minutos seguidos, él se satura. Y si él responde con silencio prolongado, ella entra en abandono. Entonces los turnos cortos generan una regulación para los dos. Y esto lo he hecho en las sesiones de pareja un montón de veces. Parejas que llevaban años discutiendo por lo mismo, que ella hablaba sin parar porque necesitaba soltarlo todo y él no hablaba porque se bloqueaba en el minuto 2. Así que les pedí turnos de 1 minuto, 1 minuto y 1 minuto. Y al cuarto intercambio estaban hablando como nunca. No es magia, es biología. Herramienta número 3, señales de saturación y pausa consciente. Hay un punto donde la conversación deja de ser útil y empieza a ser dañina. Lo nota ella y lo nota él, pero no lo dice nadie. Así que necesitáis una señal
Una señal acordada que no significa rechazo, que no significa abandono y que no significa falta de interés. Significa una pausa para que el cuerpo vuelva a un estado donde la conversación sea posible. Y he visto parejas usar una palabra, como una palabra de seguridad, o un gesto, o una frase, necesito 10 minutos y vuelvo. Y a mí me ha pasado en mis relaciones. Que llegues a ese acuerdo lo cambia todo porque ya no es me voy y te abandono. Es mi cuerpo necesita resetearse para poder seguir aquí contigo. A nivel emocional, marca la diferencia entre sentirte sola y sentirte acompañada incluso en la pausa. Otra pareja que acompañé usó la siguiente frase: no me alejo de ti, necesito bajar la activación. Y le salvó la relación. La pausa consciente no es distancia, es cuidado. Y estas herramientas no cambian tu personalidad, no te obligan a ser otra persona, no fuerzan nada. Alinean la conversación para que vuestros sistemas nerviosos se puedan sostener. Y cuando el cuerpo se siente seguro, la palabra vuelve. Vale, ¿cómo reconstruimos la seguridad emocional sin forzar al otro? Porque aquí quieres crear una relación que no viva pendiente del miedo, que viva pendiente de la presencia. Aquí quieres dejar de intentar que el otro funcione como tú y empezar a construir un espacio donde ambos os podéis regular sin perderos. Así que lo primero, una verdad incómoda. No puedes pedirle a alguien que se abra porque sí. La apertura no es una decisión racional, es un estado fisiológico del cuerpo y el cuerpo solo se abre cuando siente seguridad. No se abre cuando recibe presión, no se abre cuando recibe velocidad, no se abre cuando recibe intensidad que no puede sostener. La seguridad emocional es la base y se construye como te voy a contar ahora. Primero con rituales que anclan la presencia más allá de las conversaciones difíciles. Y he visto que esto cambia a las parejas de verdad. La semana pasada unos clientes que llevaban años con malentendidos instauraron un ritual nocturno de 5 minutos. 5 minutos. Cada uno contaba una cosa que había sentido durante el día. Sin análisis, sin debate, sin corregir, solo sentir y compartir. Y al principio él dudaba, porque hablar así en frío le resultaba raro. Pero lo que no pudo hacer en medio de la intensidad empezó a poder hacerlo en la calma. Y ella, que antes vivía esperando el momento perfecto para hablar, aprendió a relajarse, porque sabía que cada noche había un espacio seguro. Este ritual pequeño de 5 minutos reconstruyó algo que ni siquiera sabían que estaba roto: la previsibilidad emocional. Y a mí me pasó con una pareja anterior. Decidimos que al final del día nos íbamos a enviar un mensaje diciendo estoy aquí, cuando el día había sido duro. No poesía ni profundidad, presencia. Porque cuando hay presencia, cuando él da presencia, a ella le baja el miedo. Lo segundo es el lenguaje que regula en vez del lenguaje que activa. Porque hay frases que disparan el sistema nervioso del otro sin que lo notes. Y hay frases que lo abren. Las que disparan las conoces, te van a sonar, siempre haces lo mismo, no te importa nada, hablar contigo es imposible, si no dices nada, ¿para qué estamos juntos? Son frases que tu dolor puede entender, pero que su sistema nervioso escucha como una amenaza. Y las frases que regulan son: no te estoy atacando, cuando no estás atacando, porque sabes cuando estás atacando y cuando no. Quiero entenderte, no necesito que lo soluciones, solo que estés. Si necesitas una pausa, dímelo y seguimos luego. Y estas frases no minimizan lo que está, no esconden tu necesidad, solo bajan la activación del otro lo suficiente como para que puedan estar presente. Pedro, un cliente, me dijo: cuando ella empezó a hablar así, mi cuerpo dejó de defenderse. Por primera vez pude escucharla. Lo tercero son límites que no son castigos, que son estructuras de seguridad. Un límite sano no es: si no hablas ahora no me importas. Un límite sano es: no puedo sostener esta conversación si me quedo sola gestionando tu silencio. Necesito que pactemos una forma de no dejarnos a medias. Esto es claridad sin guerra. Y esto no se hace en el momento de activación, se hace en un momento donde no estemos activados, en un momento donde se puede tener una conversación racional. Porque he visto a mujeres pasar años tragándose su dolor para no confrontar. Y he visto a hombres pasar años callándose para no encender más ese fuego. Y los dos estaban sufriendo por no poner límites. Un límite claro lo que hace es que desactiva la incertidumbre y coloca un marco. Y cuando hay un marco, el sistema nervioso se relaja. Y cuando el sistema nervioso se relaja, la conexión deja de ser un campo minado. Lo cuarto son acuerdos que reconocen las diferencias sin exigir que desaparezcan. Por ejemplo, que ella diga: necesito hablar, pero no te lo voy a lanzar todo de golpe. Y que él responda: necesito pausas, pero no voy a desaparecer. Ese acuerdo transforma la relación. Y este pacto lo han usado varias parejas con éxito. Ella dijo: voy a hablar más despacio y no voy a intentar resolverlo todo hoy. Y él dijo: vale, yo te voy a avisar cuando me esté saturando para no quedarme en silencio sin explicarlo.
Y en 2 semanas, hablando así, era una pareja distinta. No porque fueran diferentes, sino porque por fin estaban jugando en el mismo equipo. Por fin estaban remando en la misma dirección. Y quiero contarte algo personal, que ya sabes que yo aquí me desnudo para ti, para que tú aprendas con las experiencias, para que no tengas que pasarlo tan mal como lo pasé yo. Hubo una relación que me marcó muchísimo mi forma de trabajar. Me di cuenta de algo que cambió simplemente como veo la comunicación. Que no era que yo sintiera demasiado, ni que ella sintiera demasiado poco. Es que nuestros cuerpos tenían ritmos distintos. Cuando dejamos de pelearnos por ver quién tenía razón y empezamos a reconocer esos ritmos, la comunicación se volvió más humana, más real, más sostenible, más cálida. La seguridad emocional no se construye cuando todo está bien. Se construye en cómo vuelves a la conexión después de un desencuentro. Se construye en saber cómo tener las discusiones, pero no en el momento en el que estás súper activado. En un momento en el que puedas tener una conversación racional, no una conversación masiva. Y lo más importante para esto es no tomártelo como algo personal. Y este es el punto donde muchas relaciones se rompen por dentro. No por lo que pasa, sino por lo que cada uno interpreta que significa lo que pasa. Porque ella ve el silencio de él y su cuerpo recuerda cada vez que le dejaron sola. Cada vez que alguien se cerró cuanto más necesitaba que quedara. Cada vez que aprendió que sentir era demasiado para los demás. Y ese recuerdo no es consciente, pero actúa, y actúa rápido y actúa fuerte. Y cuando él se apaga, el sistema nervioso de ella no ve un hombre saturado. Simplemente siente una herida antigua que se reactiva. Y siente abandono, y siente desamor, y siente peligro. Y a él le pasa algo parecido. Cuando ella sube la intensidad porque necesita expresarse, él no oye emoción. Oye exigencia, oye tienes que resolverlo ahora, oye si fallas pierdes. Y automáticamente se activa en él otra herida, la de la suficiencia, la del miedo a no dar la talla, a no ser capaz, a decepcionar, a no ser suficientes. Y lo que cada uno de los dos siente de forma personal nunca es personal. Es histórico, es aprendido, es fisiológico. Recuerdo una clienta que lloraba desconsolada en mitad de una sesión, diciendo: cuando él se calla siento que vuelvo a tener 5 años. Y estaba describiendo una memoria corporal, no un problema de pareja. O un cliente que dijo: cuando ella se enfada siento que voy a fallar, como cuando era pequeño y todo dependía de que yo lo hiciera bien. Él no estaba huyendo de su pareja, estaba huyendo de un fantasma emocional que llevaba dentro desde antes de conocerla. Y a mí me ha pasado. Me ha pasado cuando me enfadaba, en vez de sentir miedo, de sentir tristeza. Y hubo un momento en el que entendí que mi dolor no era por la persona que tenía delante, que ella no me estaba haciendo daño. Esa frase tan horrible de es que esa persona me hace daño, no. Es la historia que yo creía estar reviviendo a través de esa persona. Y ese día dejé de luchar contra su forma de regularse y empecé a observar mi forma de regularme. Y desde ahí pude volver a la conversación sin perderme dentro de mis conclusiones. Pude dejar de tomármelo como algo personal, que eso no significa desconectar de lo que sientes, porque tu sensación, tu emoción es real, pero la lectura que haces de tu emoción no lo es. Tu emoción es verdadera, pero tu interpretación no siempre es verdadera. He visto relaciones que se han salvado cuando cada uno ha entendido esto. Lo que más me dolía no era el comportamiento del otro, sino lo que yo proyectaba sobre la otra persona. Y el día que ella deja de ver su silencio como un abandono y empieza a verlo como saturación, su cuerpo puede relajarse por fin. Y el día que él deja de leer la intensidad de ella como una invasión y empieza a verla como una necesidad de regulación, su cuerpo también deja de entrar en alerta. Y ahí nace algo nuevo, ahí aparece el nosotros. Ella no está rota por necesitar hablar, y él tampoco está roto por necesitar silencio. Lo único que estaba roto era el puente entre vuestros cuerpos, y ahora ya entiendes cómo reconstruirlo. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti, y creo en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Nos vemos en unos días. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.